Bienvenidos al podcast TECOP 503 de Noticias El Salvador. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Bueno, pues hoy tenemos sobre la mesa un día de auténtica locura. Estamos a 21 de enero de 2026 y si alguien esperaba que el foro de Davos fuera, no sé, una cumbre tranquila... Se equivocaba de lleno. Totalmente. Lo que normalmente es un encuentro para pactos y apretones de manos se ha convertido en una especie de ring de boxeo geopolítico. Wall Street se ha desplomado casi 900 puntos y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Y lo más interesante es que no hablamos de una crisis financiera clásica, ¿sabes? No es un banco que quiebra o una burbuja que estalla. Esto es distinto. La caída de hoy es la fiebre, sí, pero la infección es puramente política. Son palabras, son amenazas y gestos lanzados desde un foro en los Alpes suizos los que están provocando un terremoto económico a escala global. Exacto. Y ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a intentar atar cabos. Conectar lo que se está diciendo en Suiza con la respuesta que ha sido contundente de Europa, con un giro de guión absolutamente increíble en Canadá, y al final ver cómo todo eso puede acabar influyendo hasta en la hipoteca de una persona en cualquier ciudad española. Porque vaya si está todo conectado. Vale, para entender cómo hemos llegado a esta caída de 900 puntos hay que ir al kilómetro cero de todo este lío. Y ese punto de origen parece tener un nombre muy claro: Groenlandia. El presidente Trump ha vuelto a la carga con el tema, pero esta vez ha subido la apuesta de una forma radical. Ya no habla de alquilar o de un acuerdo. La cita textual es que exige plenos derechos, título y propiedad. Eso es una declaración de intenciones en toda regla. Sí. Y la justificación que da es la defensa del territorio, añadiendo que quiere negociaciones inmediatas. Es un lenguaje que se aleja por completo de la diplomacia habitual entre aliados. Suena más a un ultimátum que a una propuesta. Totalmente. Y para añadir más leña al fuego, en medio del discurso ha tenido un lapsus bastante sonado. ¿Así? Queriendo hablar de Groenlandia, ha dicho textualmente: nuestro mercado bursátil tuvo la primera caída ayer por culpa de Islandia. Islandia, sí. Un pequeño error geográfico que, sin embargo, en un ambiente tan tenso, solo añade más sensación de caos, de improvisación. Claro, y desde el punto de vista del mercado, aquí hay que entender una cosa que es fundamental. A ningún inversor le importa realmente quién tendrá la soberanía de Groenlandia en 2050, ¿sabes? Claro, es el ahora. Exacto. Lo que ha provocado el pánico no es el plan a largo plazo sobre el Ártico, sino la demolición de la confianza en el presente. Aquí, la clave no es el valor de Groenlandia en 50 años. La clave es que los mercados ahora mismo están valorando la fiabilidad de un apretón de manos. Y lo que nos están diciendo las pantallas es que ese apretón de manos, esa confianza entre aliados históricos, vale hoy 900 puntos menos en el Dow Jones. Es el riesgo de la disrupción lo que se cotiza a la baja. Una forma muy clara de verlo, sí. Y la prueba de que no es solo una percepción de los mercados es la reacción casi inmediata y durísima de la Unión Europea. Ajá. El Parlamento Europeo ha pisado el freno en seco y ha paralizado el acuerdo comercial que se estaba negociando con Estados Unidos. No es una advertencia, es una acción. Es que es una de las herramientas más potentes que tiene Bruselas. Congelar un pacto comercial de esta magnitud es como cerrar una autopista por la que iban a circular miles de millones de euros. Claro. No solo frena el flujo futuro, sino que deja en el aire toda la planificación estratégica de miles de empresas a ambos lados del Atlántico, compañías que contaban con ese acuerdo para sus inversiones, sus contrataciones, sus planes de expansión. Ahora mismo están en un limbo. Y ese limbo es sinónimo de parálisis económica. De hecho, las declaraciones han sido muy directas. Bernd Lange, el presidente del Comité de Comercio, ha dicho que las nuevas amenazas de aranceles simplemente han roto el pacto. Ya. Y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha calificado las amenazas de error. O sea, no se han andado con rodeos. No podían permitírselo. A diferencia de otras ocasiones, aquí la amenaza estadounidense no ha sido velada, ha sido explícita y directa. Cierto. La respuesta europea tenía que ser igual de contundente para demostrar que no iban de farol. Lo que es fascinante es ver la rapidez con la que la retórica política se ha materializado en una barrera económica tangible, real,
Es un cortocircuito en las relaciones transatlánticas en tiempo real. Y si pensábamos que la cosa se quedaba en una pelea comercial entre Bruselas y Washington, estábamos muy equivocadas. Porque si le plantas cara así a Europa, tu vecino del norte, el que se supone que es tu socio más fiable y tranquilo, empieza a ponerse muy nervioso. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una novela. Aquí viene lo de Canadá. Las Fuerzas Armadas de Canadá están preparando un plan de defensa. ¿Contra quién? Contra Estados Unidos. Esto es algo que hay que procesar con calma, ¿eh? Hablamos de dos países que comparten la frontera no defendida más larga del mundo. Estás escuchando Tech Up 503, de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. La idea de un conflicto militar entre ambos era, hasta ahora, material de ciencia ficción. Exacto. Las fuentes insisten en que es un ejercicio teórico, una medida de contingencia. Claro. Pero los detalles que se han filtrado son increíbles. El plan no contempla una defensa convencional, porque saben que sería imposible. Lógico. Habla de tácticas de guerrilla, sabotajes, emboscadas, e incluso contempla la posibilidad de pedir ayuda militar a Francia y el Reino Unido. A mí esto sinceramente me cuesta creerlo. ¿De verdad es algo que los mercados se toman en serio o es más bien una anécdota política un poco extraña? Te sorprendería. Obviamente nadie en Wall Street cree que mañana vaya a haber tanques cruzando la frontera cerca de las cataratas del Niágara. No se trata de eso. Ya. Lo que el mercado ve es el qué pasaría si. La relación comercial que se consideraba la más estable y predecible del planeta, de repente, tiene un asterisco. Y ese asterisco, esa duda infinitesimal de que algo que era impensable ahora se está poniendo sobre un papel, es suficiente para que miles de millones de dólares en inversiones se pausen o se redirijan. O sea que el simple hecho de que se esté planificando la contingencia ya es la señal de alarma. Precisamente, porque introduce lo que en finanzas llamamos riesgo sistémico. Claro. Que no es otra cosa que el miedo a que no se caiga una sola ficha de dominó, sino la mesa entera. La confianza entre Estados Unidos y Canadá es una de las patas de esa mesa. Si esa pata empieza a tambalearse, aunque sea en un plano teórico, el miedo a que toda la estructura colapse se dispara. El primer ministro canadiense ya venía hablando de la muerte del viejo orden mundial, pero esto lo lleva a un nivel completamente nuevo. Es la desconfianza elevada a la máxima potencia. ¿De acuerdo? Tenemos el panorama del Atlántico Norte completamente revuelto. La disputa por Groenlandia, el portazo comercial de la Unión Europea y esta tensión militar sin precedentes con Canadá. Pero mientras todo esto ocurre, hay otro foco de atención en el sur. Y aquí la estrategia parece ser completamente distinta. Hablamos de Venezuela. Sí, y este movimiento es crucial para entender el cuadro completo. No es una noticia aislada, ¿eh? Es la otra cara de la misma estrategia geopolítica. Recordemos el contexto. El presidente Maduro fue capturado el pasado 3 de enero y ahora mismo hay manifestaciones en Caracas pidiendo su liberación. En medio de esta situación tan delicada, Trump anuncia desde Davos que Venezuela va a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Y no solo eso, el anuncio clave, el que tiene implicaciones a largo plazo, es que Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo indefinido. Indefinido. Esto ya no es una sanción o un embargo. Esto es una toma de control directa sobre el principal recurso económico de un país soberano. ¿Cómo encaja esto en la historia de la fractura con los aliados tradicionales? A primera vista parecen dos temas distintos. Pues encaja a la perfección si lo vemos desde un punto de vista estratégico. Mientras por un lado se tensionan las relaciones con los aliados de siempre, con los que hay que negociar en un plano de relativa igualdad, Sí. por otro lado se ejerce un poder mucho más directo y sin intermediarios sobre un Estado en una situación de extrema debilidad. Es una demostración de fuerza. Es como si el mensaje fuera: quizás no me entiendo con mis socios, pero puedo asegurar mis recursos energéticos por la vía directa. Claro, es una jugada de poder que altera por completo el tablero energético mundial. Por completo. Inyectar de forma controlada 50 millones de barriles en el mercado, gestionados directamente por Estados Unidos, puede usarse para estabilizar los precios internos, para presionar a otros productores de la OPEP o a Rusia. Es una herramienta de presión económica y geopolítica brutal. Pero arriesgada, imagino. Muchísimo. Al mismo tiempo, introduce una volatilidad enorme en el mercado energético. Se basa en una situación política muy inestable y plantea serias dudas sobre la legalidad y la sostenibilidad de esas cadenas de suministro.
Los mercados energéticos odian este tipo de intervenciones tan directas y opacas. O sea que si unimos todas las piezas, tenemos un cóctel explosivo. Por un lado, una crisis de confianza con tus socios más antiguos y fiables. Y por otro, una intervención directa y muy arriesgada en un punto caliente del mapa energético. Exactamente. Y la caída de casi 900 puntos del Dow Jones es la suma de todos esos miedos. No es una única causa. No. Los inversores no están reaccionando a un solo evento, sino a la percepción de que el riesgo se ha multiplicado en varios frentes a la vez. El riesgo de una guerra comercial con Europa, el riesgo de una desestabilización en Norteamérica y el riesgo de una nueva crisis en el mercado del petróleo. Todo junto y en menos de 24 horas. Es la tormenta perfecta para los mercados. Y esto nos lleva a un punto que afecta de forma mucho más directa a la gente. Un titular sobre el Dow Jones puede sonar lejano, pero ¿qué pasa con el Euribor? Porque hoy ha vuelto a bajar. Se ha situado en el 2,228%. A primera vista, que baje el índice con el que se calculan la mayoría de las hipotecas variables suena a buena noticia, ¿no? ¿Hay alguna trampa aquí? Más que una trampa, es la otra cara de la misma moneda. Tienes toda la razón en que, a corto plazo, para alguien que tenga una revisión de su hipoteca próximamente, esta bajada puede suponer un alivio, una cuota mensual un poco más baja. Claro. No obstante, si nos alejamos un poco para ver la foto completa, una caída sostenida del Euribor, especialmente en un entorno donde los tipos de interés ya son bajos, es un síntoma preocupante. ¿Un síntoma de qué, exactamente? De miedo. El Euribor, en esencia, es el precio al que los bancos se prestan dinero entre ellos. Ajá. Si ese precio baja, significa que los propios bancos anticipan que la economía se va a enfriar. Esperan menos crecimiento, menos inversión, menos consumo y por tanto menos inflación. Así que se preparan para un escenario de debilidad económica prestando el dinero más barato. Entiendo. Por tanto, la caída del Dow Jones por el pánico en Estados Unidos y la caída del Euribor por la cautela en Europa son en realidad dos síntomas del mismo diagnóstico, un profundo malestar y una enorme incertidumbre sobre el futuro de la economía global. Entonces, el nerviosismo político que hemos visto en Davos no solo golpea a los grandes índices de Wall Street, sino que se filtra hasta llegar a indicadores tan cotidianos como el que marca el precio de las hipotecas en Europa. Sí, aunque hay que matizar, no es un reflejo perfecto e instantáneo. Vale. El Euribor también responde a las expectativas sobre lo que hará el Banco Central Europeo. Pero lo que ocurre en un día como hoy es que tanto el miedo geopolítico que viene de Davos como la propia política monetaria que se espera en Frankfurt apuntan exactamente en la misma dirección, hacia un frenazo económico. Las señales están alineadas y todas son de advertencia. En resumen, la jornada nos deja una cadena de acontecimientos muy clara. Unas palabras en un foro en los Alpes suizos provocan acciones casi inmediatas a miles de kilómetros. Un importantísimo acuerdo comercial transatlántico congelado. Congelado. Una planificación militar que parecía impensable en Canadá y una sacudida muy fuerte en todos los mercados. Lo que estamos viendo es que la geopolítica ha dejado de ser un juego de mesa para élites que se ve por televisión. Ahora es un boomerang. Buena imagen. Lanzas una amenaza arancelaria en Suiza y 48 horas después, ese mismo boomerang da la vuelta al mundo y vuelve para golpearte en la revisión de tu hipoteca en Madrid o en el valor de tu plan de pensiones. La distancia entre las decisiones de alto nivel y la economía personal se ha acortado drásticamente. Y mientras los líderes mundiales debaten sobre territorios, aranceles y barriles de petróleo con modelos que, como decíamos, parecen anclados en el siglo XX, hay otra advertencia que ha surgido casi en paralelo y que quizás sea mucho más definitoria para el futuro. Elon Musk ha hecho un llamado muy serio para no usar ciertas inteligencias artificiales, vinculándolas directamente a consecuencias muy graves. Esto nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Estamos seguras de que las batallas que se libran hoy en los foros económicos son las que de verdad van a definir la seguridad y el futuro de la próxima generación? ¿O puede que los verdaderos desafíos, los que cambiarán las reglas del juego para siempre, ya se estén gestando en un plano completamente diferente que apenas empezamos a comprender? Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TCAP 503. Gracias totales.